Salmo 23, 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La palabra aderezas viene de la raíz primaria de arak, que quiere decir poner en hilera o arreglar. Es arreglar o poner en orden. Lo que quiere decir esto es entonces colocar en orden, acomodar, alinear o poner en hilera lo que vayan a colocar en la mesa. A continuación, cambia un poco el aspecto de lo que se venía hablando del Salmo del pastor y la oveja. Y ahora viene hablando respecto a en cómo David se describe como un invitado a un banquete preparado por Dios. Jehová es mucho más que un pastor. Él es el rey que va ahora a acomodar todas las cosas para sus invitados. Job 36:16 dice: Asimismo te apartará de la boca de la angustia, al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Dice también el Salmo 36:8, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. La palabra que aquí se utiliza para la grosura viene de una palabra hebrea que figurativamente quiere decir abundancias. Entonces Dios, quien está guiándote respecto a todo el Salmo, ahora Él que debería ser servido, es el que está sirviendo las cosas. Él ha preparado una mesa. Él la está preparando, Él la ha acomodado, Él la ha arreglado, la ha adornado, la ha ordenado. Y todas las cosas que hay allí en esa mesa son abundancia de cosas que están puestas para ti. Para este camino donde tú ya pasaste por el valle de sombra y de muerte, por los pastos, por las aguas, has pasado por muchos lados. Y ahora Él te va a preparar esta mesa con abundancia de cosas que únicamente son para ti. Y que Él las tiene porque tú eres su invitado de honor a una mesa que Él mismo ha hecho. Él mismo ha preparado para que tú puedas cenar con Él. Dice en Isaías el capítulo 25 y el versículo 6, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Yo sé que muchos han escuchado anteriormente estos versículos de que Dios va a secar todas las lágrimas y Él va a quitar todas las cosas malas que hay en este mundo y también en nosotros. Él lo va a hacer. Jehová dice que va en el monte de Dios a preparar un banquete donde va a haber manjares suculentos y banquete de vinos refinados. Va a haber vino, va a haber comida, va a haber de todo. Absolutamente todo. Y lo tiene preparado para ti. Aquí está hablando de una forma literal y algo que va a ocurrir de forma literal. Porque también tiene aplicaciones que son espirituales, pero que no se aplican de forma literal para nosotros. Entonces vemos algo interesante. Primero, de que este banquete se hace en un monte. En un monte es donde va a ser Dios esto, y va a haber abundancia de todas las cosas. Por eso es que Jesús en la última cena, Él dijo, yo voy a volver a beber este vino con ustedes en el reino de mi Padre. Y esto es a lo que se refería Jesús, a ese momento en este monte, donde van a estar todos los invitados y también los salvados. Pero es interesante porque el Salmo lo coloca de una forma personal. Dice, a ti te lo va a hacer. Te lo va a hacer de una forma personal. Tú eres el invitado. No dice, todos van a ser. Aunque la invitación es para todo, Él te está hablando únicamente a ti. Tú eres su invitado de honor que Él tiene para esa mesa que Él ha preparado para ti. Y ahí es donde también Cristo va a poder beber este vino que Él prometió hacerlo en el reino de su Padre, donde vamos a estar nosotros como sus invitados. Por tanto, esto corresponde a un Dios que es tanto como pastor como también el anfitrión, como se le llama en este salmo de esta comida que Él tiene para nosotros. Pero aún más, algo bien interesante respecto a estos versículos, es que el preparar u ordenar la mesa delante de ti significa que vas a poder comer tranquilo. Eres el invitado, Él te invitó, y podrás comer absolutamente todo lo que quieras y beber lo que tú gustes, porque mientras Dios esté allí, tus enemigos ni siquiera van a poder ponerte un pie encima, un dedo encima. Y de hecho, cuando ellos vean esto, la envidia se los va a tragar. Y aquí es una forma de un cumplimiento que es más espiritual que literal. Cuando Dios te hace progresar
y te da en abundancia. Aquellos que están escarneciéndote y que están en contra de ti y ven esto, van a sentirse terribles, van a sentir envidia, van a sentir frustración incluso, porque Dios está contigo y te va a dar cosas que a ellos, por no estar con Dios o ser rebeldes hacia Dios, se van a sentir mal. El justo que es bendecido, para aquel que cree también en Dios, pero que no hace correctamente las cosas, es envidia para esa persona. Entonces imagínate de que Dios te ha invitado, te dan abundancia de cosas, todo lo que tú puedas querer, Él te lo va a dar, obviamente considerando de acuerdo a su voluntad, pero te va a saciar de todas las cosas, mientras ellos van a estar mirándote sin poder hacer nada. Aquellos que quieren hacerte mal no van a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque tú estás en la mesa con Dios. Y ellos no pueden acercarse porque está Dios. Y como no pueden acercarse, únicamente solo tienen que cruzar sus brazos y quedarse con la envidia, quedarse con la frustración de una persona que está siendo bendecida tal vez de forma material o progresando en la vida de las cosas con las cosas que Dios te va entregando y dando en cada momento. Una persona que te quiere hacer mal o te quiere hacer daño no va a poder acercarse a ti, porque Dios está allí y solamente la presencia de Él los va a alejar. Entonces, como ellos no van a tener la abundancia que Dios te va a dar o el progreso que Dios te va entregando cada día, ellos únicamente solo tienen que mirarte. E incluso ellos no teniendo la abundancia ni teniendo la bendición, van a mirar tu bendición y van a quedar totalmente chasqueados. Por lo tanto, esa es la aplicación doble que tiene de una forma espiritual en las cosas que Dios te da cada día y que te sostiene, como también la aplicación escatológica de la celebración y el banquete que sí va a haber de forma literal con Él en el reino de Dios, en el reino del Padre de Cristo. Es decir, se van a ver obligados a únicamente mirar y observar en cómo Dios te provee a ti. Mateo 26:19 dice: Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. De hecho, es interesante porque el mismo Jesús probó esto siendo Él mismo el anfitrión. Es un cumplimiento también de este salmo en esta cena donde Jesús fue el anfitrión, donde Él preparó todas las cosas. Cuando comieron, Él fue el que partió el pan, el que dio el vino. Sin embargo, ahí mismo, sentado cerca de Él, su angustiador fue y lo traicionó, es decir, Judas. Por lo tanto, podemos decir que Él no estuvo completamente en toda la cena, porque Él en un momento se va. Lucas 22:27 dice: porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él es el que está preparando la cena. Él es el que está preparando el banquete, el que está aderezando la mesa delante de ti, delante de los angustiadores. Entonces, ¿quién es mayor? El que sirve. David dice que Dios es el que prepara la mesa. Entonces, ¿quién es mayor? Obviamente que mayor es Dios. En la Biblia se mencionan dos mesas importantes. Una es la mesa de los panes sin levadura en el santuario y la otra es la mesa de la Santa Cena o de la Última Cena. Es interesante que en este hecho David comió pan de la mesa de la proposición mientras sus angustiadores estaban con él. Los panes representaban los hijos de Dios. Los panes representaban las tribus de Israel, el pueblo, los 12. Y es interesante también de que en la mesa de la última cena, eran los 12 los que estaban con Cristo, representando también al pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Ahora, un hecho también interesante respecto a esto es que David comió pan de la mesa de la proposición delante de sus angustiadores porque él estaba siendo perseguido y él comió de la mesa de los panes de la proposición. Entonces esta también es una promesa, el tema de que Dios va a ordenar todas las cosas para que tú puedas sentarte a esta mesa, que puedas comer y beber en abundancia todo lo que quieras. También tiene que ver con la propiedad de Dios que tiene sobre ti. Una de las cosas que ocurrieron para hacer la muerte de Abel, por ejemplo, era que las obras de Abel eran justas y él era bendecido por Dios. Él daba todo lo que él tenía, se lo daba a Dios. Mientras que Caín, que también creía en Dios, conocía la historia que había pasado con sus padres, las obras de Caín eran para él un problema, porque demostraba que el tipo de caracteres que había y que el tipo de objetivos que habían eran muy diferentes. De hecho, las obras de Abel eran obras justas que hacían que hubiera un contraste con las obras de Caín.
Esto ocurre entonces desde el principio y vemos de que la consecuencia de esto es que al final Caín mata a su hermano. Y dentro del pueblo de Dios también ocurren estas cosas, a pesar de que nadie mata a la otra persona, pero sí cuando una persona tiene un grado de espiritualidad tal vez más alta o está más cerca del Señor en una consagración más diferente incluso que el resto, aquellos que ya están o que probablemente no tienen esa conexión, tratan a algunas personas como si fueran, como si estuvieran mal, o las denigran incluso, o las apartan porque las obras que ellos hacen o la forma que ellos tienen de hacer las cosas difieren de la forma correcta que es de hacer las cosas. Entonces, en esos aspectos Dios también da abundancia en todo sentido, como hablábamos, tanto de forma material como de forma de progreso en la vida, en objetivos, en espiritualidad, en carácter incluso, y en muchas otras cosas más, donde al final lo único que puede hacer, en este caso, los enemigos del pueblo de Dios, o en este caso aquellos que no tienen esa consagración o no tienen ese nivel al cual uno puede llegar estando con Dios, les causa al final una molestia. Les causa una molestia tal que incluso ellos, si tú estás con Dios y estás bien con Dios, no pueden hacer nada contra eso. No pueden hacer absolutamente nada contra eso porque no se van a poder acercar a ti, porque el anfitrión que te ha invitado a ti a esta cena, a este banquete, a esta comida, es el que está proveyéndote a ti de las cosas, y eso nadie te lo puede quitar. Los recursos, por ejemplo, la vida, la salud, etcétera, todas esas cosas Dios las provee para ti. Y ante eso, la bendición de eso, porque la vida sí la tienen las personas, y la salud muchas veces personas que no son del pueblo de Dios también la tienen. Sin embargo, la diferencia que hay en esto es que la vida y la salud, e incluso los recursos, van con una bendición que las otras personas no pueden tener. Y eso es lo que causa para los demás que haya una molestia de que Dios pueda estar contigo, guiándote y también proveyéndote, mientras que a ellos no. El versículo sigue diciendo: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando la palabra de Dios dice unges mi cabeza con aceite, Dios derrama aceite sobre mi cabeza con tanta abundancia que parece engordar incluso con él. La expresión indica la abundancia de Dios sobre las cosas. De hecho, la alusión que se hace respecto al tema del aceite se utilizaba en ocasiones que eran festivas, como indicación de prosperidad, regocijo, o incluso el aceite también era tomado como una separación para una santificación de las cosas. Como por ejemplo, esto va a ser separado únicamente para Dios, y esto le colocaban aceite. Y de hecho, cuando dice que la copa está rebosando, claro, la copa está casi, se está saliendo el aceite por todos lados. Es tanto el aceite que tú tienes que colocar cosas para que tienes que colocar copas o vasos para que el aceite siga derramándose, y las copas siguen derramándose de aceite. Es tanta la abundancia que Dios te entrega, que Dios te da, que va a salir por todas partes el aceite. Dice el Salmo 45, versículo 7: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Lo que estamos hablando hace un rato. Por tanto, es decir, porque tú amas la justicia, amas lo correcto y aborreces lo malo, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Con óleo de alegría, Dios te ungió. Dios te ungió con el aceite más que tus compañeros, porque has amado la justicia. Porque esta persona está sentada en esta mesa que ha sido preparada por Dios, porque ha amado la justicia. Una persona que ama la maldad y que es practicadora de la maldad no puede estar sentada en esa mesa con Dios. Es imposible estar en la mesa sentado con Dios, siendo Dios su anfitrión, cuando esta persona no aborrece el mal. La única persona que ha podido amar la justicia, que ha podido seguir lo que es correcto, cumpliendo y obedeciendo con los mandamientos de Dios por amor a Él, es la persona que puede estar sentada con Él y ser ungida por Él, hasta que sobreabunde el aceite, sobreabunde todo lo que hay en la mesa para Él. No para los demás. No para los demás ni para tus compañeros incluso, que a pesar de que puedan estar cercanos tuyos y puedan ser amigos tuyos, estén contra los valores de Dios y estén contra tu creencia en Él. E incluso de que sean miembros del pueblo de Dios y que no aborrezcan lo malo, al contrario, que amen hacer el mal. Que amen desobedecerle a Dios. Dios no puede dar esta bendición para ellos, y ellos son los que al final van a quedar mirándote. Dice Eclesiastés capítulo 9 versículo 7: anda y come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón,
porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Interesante porque dice, tú puedes comer, tú puedes beber y hazlo. ¿Por qué? Hazlo con confianza, porque estás delante del Señor, porque tus obras ya son agradables a Dios. Las obras quiere decir lo que tú estás haciendo. Tu actuar ya es agradable para Dios. Entonces come tranquilo, come en paz. Y vas a comer y vas a estar tranquilo en la mesa de Dios cuando Él es el anfitrión de tu vida. Cuando tú eres el invitado y Él es el que te ha preparado todas las cosas cuando tú te has dejado ser invitado por Él. Sigue diciendo, Mateo capítulo 6, versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ya en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dicho interesante porque David había sido ungido. Dice en Salmo 92, 9 y 10, dice, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El salmista dice, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová. Está hablando de los enemigos de Dios. Y los enemigos de Dios también quieren el mal para ti. Pero dice que van a ser esparcidos por su maldad. Y tú vas a aumentar mis fuerzas. ¿Como las de qué? Como las de un búfalo. Y va a ser ungido con aceite fresco. Y esa va a ser la gran diferencia en abundancia que Dios te va a entregar. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Qué interesante cómo lo narra el salmista, porque mis ojos van a estar sobre mis enemigos y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Tú vas a saber quiénes son, al fin de cuentas. Entonces aquí se narra en cómo se derramaba el aceite perfumado sobre la cabeza de invitados distinguidos. Generalmente se derramaba el aceite perfumado sobre la cabeza de invitados que eran distinguidos. Cuando en las fiestas de grandes personajes ocurría esto, el aceite era colocado y corría también sobre su rostro para estas personas que eran de renombre. Y eso es lo que esa es la forma en cómo Dios te está tratando a ti. De hecho, la mujer que derramó el ungüento sobre Cristo conocía esta práctica. Y es interesante porque ella derramó este aceite sobre nuestro Señor, que en este caso el anfitrión o la anfitriona que estaban allí en casa no hicieron. Lo hizo sí esta invitada. Esta persona que no era la dueña de la casa, lo hizo. Lo hizo para nuestro Señor. Cuando la persona que estaba en este caso ocupada no lo hizo y lo dejó de lado, por así decirlo, por las cosas de esta tierra, esta persona que también había sido invitada junto con Cristo tuvo la humildad de poder hacer esto, engrandeciendo a nuestro Señor en aquel momento. Salmo 116, versículo 13. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Es interesante porque en estos salmos se nos da las mismas terminologías que se emplean para poder entenderse entre unos y otros. Aquí habla, por ejemplo, de la copa de la salvación. Y aquí se dice de que rebosa la copa de la salvación. La copa del aceite rebosa y esta copa es la copa de la salvación que Dios tiene para ti. Y ahora voy a hacer una pregunta bien interesante. ¿Cómo será contigo Dios si Él llenara tu copa en proporción a la fe que tú tienes? ¿Cuánta sería la cantidad que Dios colocaría en la copa de acuerdo a la fe que tú tienes? ¿Sería poca la cantidad? ¿O tal vez no alcanzaría ni para colocar algo en la copa? ¿O tal vez rebosaría? De hecho, uno también puede impartir lo que hay en esta copa. La copa de salvación también se puede impartir. Porque si tu copa está rebosando, si tu copa se le está saliendo incluso de tanto que tienes, se está esparciendo por todos lados, eso también puede hacer llenar otras copas que estén vacías. Por eso es que el Evangelio es el Evangelio que tú vas llevando, que Dios te ha encomendado y que tú puedes llevar hacia todos lados, hacia esas vidas de personas que están vacías y que tú puedes llenar con la luz del Evangelio al entregarla, hacer un instrumento para que el Espíritu Santo llene esas copas y así también se pueden ir todos saciando de las bendiciones y de las verdades de Dios. El favor de Dios
el don de Dios, las riquezas temporales o espirituales, rebosarán a la vista de tus enemigos y no podrán hacer nada más que callar delante de ti, porque Dios es el anfitrión de tu vida, Dios es el anfitrión de tu núcleo y Dios es quien te está proveyendo de todas las cosas, porque de Él es la tierra y su plenitud. Tu vida y tú le perteneces, eres su pertenencia que Él compró por sangre y sacrificio, para que tú le aceptaras y fueras salvo. Espero que esto pueda fortalecer tu vida espiritual, poder comprender más respecto a lo que Dios tiene para nosotros y sobre todo que podamos seguir con estos estudios. Ya queda el último, donde vamos a comprender también verdades muy importantes para estos tiempos y estas aplicaciones también que son vitales para poder vivir una vida sana con el Señor.